Hola chicos, ¿se ve pantalla? Sí, doctor, se ve. Bueno, entonces hoy vamos a referirnos a un nuevo capítulo de los denominados tejidos conjuntivos especializados, que es el tejido sanguíneo, o sea, más concretamente la sangre, así lo conocemos, ¿verdad? Entonces, vamos a esto agrandar y cualquier persona no me responde. Bien, vamos a correr un poco por acá para que no nos entorpezca la pantalla. Y bien, vamos entonces. Aquí está. Dice que es el líquido, la sangre, que fluye o que corre por todos los vasos sanguíneos, venas y arterias. ¿Ya? Su pH es de 0.74, por tanto es ligeramente alcalino. Y es viscoso. Eso quiere decir que es ligeramente pegajoso, ¿no? Tiene un color rojo brillante, un color rojo oscuro. Esto va a depender de la cantidad de los glóbulos rojos que va a llevar. Constituye más o menos el 7% del peso total del cuerpo de un individuo. Y aproximadamente en cantidades exactas son 5 litros de sangre que circulan por los vasos sanguíneos. Por tanto, esta circula entonces solamente dentro de los límites del sistema circulatorio, o sea, del corazón a los vasos sanguíneos, arterias y vuelve por las venas. Entonces, dijimos, tejido conjuntivo especializado. Está conformada por las células que tienen forma, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y todas ellas están suspendidas en un líquido que se conoce con el nombre de plasma, el plasma sanguíneo. ¿Cuáles son sus funciones? Aquí están enumeradas. Es básicamente llevar los nutrientes que son captados en el sistema gastrointestinal, principalmente a nivel del intestino, a todas las células del cuerpo. ¿Ya? También va a desplazar productos de desecho de las células hacia otros órganos, como por ejemplo el riñón, para que puedan ser eliminados. Dice, traslada hasta el destino final metabolitos y productos celulares, como son por ejemplo hormonas y moléculas de señalamiento y electrolitos. O sea, estas sustancias lleva hacia las células. La hemoglobina es un pigmento propio de los glóbulos rojos. ¿Ya? Además, es a ella que se debe la coloración roja de los glóbulos rojos. Transporta el oxígeno, capta al medio de los pulmones y lleva hacia las células. Y de las células recoge el dióxido de carbono y los lleva hacia los pulmones para que éstas puedan ser eliminadas. También tiene la función de regular la temperatura corporal y mantiene también el equilibrio ácido-base y osmótico de los líquidos. Y por último, actúa como vía para la migración, o sea, para el transporte de los leucocitos entre los diferentes compartimientos del cuerpo. O sea, entonces se encarga de llevar a estas células, a los leucocitos, hacia diferentes cuerpos, hacia el hígado, hacia los intestinos, hacia el estómago, en fin, hacia los diferentes compartimientos del cuerpo. ¿Qué es la coagulación? Ya. Dice, es un mecanismo protector, ¿no es cierto?, que del estado líquido de la sangre, mediado por plaquetas y factores de coagulación, transforman a la sangre en un estado de líquido a gel, o sea,
forman un trombo. Esto para detener principalmente su flujo en caso de que haya un daño en el árbol vascular. O sea, cuando existe, por ejemplo, un daño a nivel de la arteria o la vena, inmediatamente se activa este proceso de la coagulación para formar entonces un trombo a este nivel, ¿no es cierto? Y de esa manera detener la salida. ¿Ya? ¿Y qué es el hematocrito? ¿Ya? Es nada más que el volumen total de los eritrocitos, ¿ya? Que está representada en varones, que está representada en valores. ¿Ya? Así tenemos, por ejemplo, en los varones, que está del 39 al 50%. Esto quiere decir, ¿ya?, que las células están en este porcentaje en la sangre, y en las mujeres del 35 al 45%. Para calcular esto, lo que se hace es retirar sangre del cuerpo, ¿no es cierto?, mediante una jeringa. Esto colocado en un tubo de ensayo con un anticoagulante, que generalmente es la heparina, se centrifuga. ¿Ya? Como producto de este centrifugado, las células formes, o sea, las células se van hacia el fondo y el líquido que queda por encima, sobrenadando, entonces sería el plasma, que va a representar un 55%. ¿Sí? Ahora bien, de este precipitado, aproximadamente el 44% corresponden a los eritrocitos y apenas con 1%, y aquí, si ven en este frasco, está representada por una línea, representa los leucocitos y las plaquetas. ¿Sí? Entonces, a esto se conoce con nombre de hematocrito, a los valores principalmente de las células que se presentan a nivel de la sangre. Las células sanguíneas tienen un número constante a nivel de la sangre, a pesar de que estas también están constantemente en destrucción. Entonces, para mantener este número constante, es que las células constantemente también se están formando, y este proceso se conoce con el nombre de la hematopoiesis, que es la formación de las células sanguíneas a partir de sus precursores, que los describiremos cuando estemos hablando de la médula ósea. Seguimos. Bien, ahora vamos a ver la sangre. Primeramente, para poder ver o estudiar la sangre, es necesario tener el preparado de la sangre, ¿no es cierto? Para esto, entonces, se procesa de la siguiente manera. Se hace un frotis en un portaobjeto, como están viendo acá en este recuadro, y se seca al aire, ¿no es cierto? Y una vez que se colorea, entonces en ella podemos ver los diferentes tipos de células y sus características. Lo que se hace entonces es, luego de una asepsia, se pincha el pulpejo del dedo, se recoge una gota en un portaobjetos, y con un portaobjetos en un ángulo inclinado de 45 grados, como se ve en esta imagen, o esta de acá, ¿no es cierto? Esta es la gotita de sangre que estaría por acá. Entonces, con un portaobjetos se extiende, o sea, se hace un raspado hacia adelante, y de esa manera, como ven en esta imagen, se hace este extendido, ¿no es cierto? Entonces, esto se va coloreando con tinciones específicas para sangre, que se las conocen con nombre de la técnica de Romanovsky, que está conformada por dos tipos de colorantes, que son el azul de metileno
y la eosina. El azul de metileno es el colorante básico y la eosina es el colorante ácido. Actualmente se utilizan dos colorantes que son modificaciones o derivaciones de esta, que es la técnica principal. Estas técnicas modificadas son la tensión de Wright o de Giemsa. El azul de metileno colorea los componentes ácidos porque es un colorante básico, y la eosina colorea los componentes alcalinos porque es un colorante ácido. ¿Qué es el plasma? Es nada más que líquido amarillento en el cual están suspendidas las células, plaquetas, y esto está compuesta por elementos orgánicos y electrolitos principalmente. ¿Sí? Entonces, este se consigue, por ejemplo, cuando se pone un centrifugado, se va hacia el fondo de las células y queda sobrenadando, ¿no es cierto? El principal componente del plasma es agua. Le sigue las proteínas en un 9% y las sales iónicas, que son compuestos nitrogenados, nutrientes y gases, apenas ocupan un 1%. Cuando se coagula, parte de los componentes orgánicos dejan el plasma y se van hacia el fondo. ¿Ya? Y se va integrando un coágulo. ¿Ya? En este coágulo también los componentes orgánicos e inorgánicos se van. Entonces, deja por encima un líquido de color pajizo que se conoce como del suero, que es diferente del plasma. ¿Ya? El plasma es el líquido con todos sus componentes. En cambio, el suero es simplemente el líquido sobrenadante que no tiene los componentes que tiene el plasma. ¿Y qué es el líquido extracelular? También se llama líquido extravascular o también líquido intercelular. Dice, es el líquido de sangre que sale de los capilares. O sea, es el exudado del plasma que se sale de la pared de los capilares y de las vénulas, que está compuesta principalmente por electrolitos y proteínas. ¿Ya? La concentración de proteínas es menor a lo que se encuentra en el plasma sanguíneo. Entonces, ese líquido que se conoce con el nombre de líquido extracelular, líquido intercelular, líquido extravascular, que es lo mismo. Ya indicamos esto, la forma como se hace un extendido de un frotis sanguíneo. Las proteínas son el componente que está en segundo orden después de las células, ¿no es cierto? Un 9%. Son varias, como se van aquí enumeradas, indicadas en la columna 1, donde se producen y las funciones que producen en la tercera columna. La más importante es la albúmina, que se produce en el hígado, ¿ya? Esta es la que se encarga de mantener la presión coloide osmótica y transporta ciertos metabolitos insolubles. Luego tenemos las globulinas, como la globulina alfa y beta, que se produce en el hígado. Esta se encarga de transportar iones metálicos, lípidos unidos a proteínas y vitaminas liposolubles. En cambio, la globulina gamma, que está producida por las células plasmáticas, son nada más que anticuerpos de defensa inmunitaria. Existen otras proteínas, como la llamada proteína de coagulación, que son la protombina, el fibrinógeno, la globulina aceleradora, que se producen en el hígado, intervienen principalmente en la formación de la fibrina. Otras, como las proteínas de complemento, el C1 a C9, que se producen en el hígado, se encargan de destrucción de microorganismos y la iniciación de los procesos inflamatorios. Las lipoproteínas del plasma, que están en forma de kilomicrones, que son captadas por las células epiteliales del intestino,
son las que se encargan de transportar glicéridos al hígado. ¿Ya? Las lipoproteínas de muy baja densidad, como es el VLDL, que se produce en el hígado, es el que transporta los glicéridos del hígado hacia las células corporales, y las lipoproteínas de baja densidad de la LDL, también producidas en el hígado, transportan el colesterol del hígado a las células del organismo. Entonces esas son las diferentes proteínas que tiene la sangre. Ahora veamos los elementos formes o las células. Entonces vamos a describir los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, los leucocitos llamados también glóbulos blancos. Los eritrocitos, dice, son semejantes a discos bicóncavos, o sea, son dos discos que estarían puestos lado a lado y cóncavos, ¿no es cierto? De esa manera forman una mayor área de superficie para el intercambio de gases. ¿Ya? Estas células miden, en promedio, 7.5 micrómetros de diámetro y 2 micrómetros de grosor en la parte periférica, y hacia el centro es menor, es 1 micrómetro. ¿Ya? Entonces, la parte periférica, como se ve en este corte transversal, es mucho más ancho que la parte central. ¿Ya? Ahora, en los varones existe de 5 millones por milímetro cúbico de sangre. En cambio, en las mujeres es menor, 4.500.000 por milímetro cúbico de sangre. A mayor altura, mayor número, o sea, a mayor altura de la Tierra, ¿verdad? Así, por ejemplo, La Paz, Oruro, que están a mayor altura, normalmente tienen mayor número de glóbulos rojos, tanto las mujeres y los varones. En cambio, en el Llano, Santa Cruz, en el Beni, tienen menor número. Eso es normal. Promedio de vida es de 120. O sea, viven 120 días. ¿Ya? Cuando pasan más de estos días, comienzan a aparecer oligosacáridos, o sea, comienzan a aparecer moléculas de hidratos de carbono en su superficie, y eso es señal para que puedan ser reconocidos por los fagocitos y fagocitados. Los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo. Por tanto, durante su desarrollo, entonces se expulsa el núcleo y algunos organitos, y así entonces los glóbulos rojos en la sangre circulante son células sin núcleo. Entonces los eritrocitos son enucleados. Ya hemos dicho que se colorea con la tinción de Giemsa o de Wright, ¿no es cierto? Y se colorean así de un color rosa salmón. Tienen en su citoplasma estas células enzimas, como la anhidrasa carbónica, ¿no es cierto?, que va a facilitar la formación del ácido carbónico a partir de agua y ácido carbónico, y esta se va a disociar en bicarbonato y hidrógeno. ¿Ya? Hay también la enzima de la vía glucolítica para la producción de moléculas de alta energía, y hay otra enzima que es la enzima de derivación de monofosfato de pentosa para la producción del trifosfato de adenosina, o sea, el ATP, que es necesario para la demanda energética. Los eritrocitos tienen diferentes denominaciones. ¿Ya? Esto manejan bastante bien los hematólogos. Así, por ejemplo, tomando en cuenta su tamaño, pueden denominarse microcitos, normocitos y macrocitos. Normocitos son aquellos glóbulos rojos que van a tener, como hemos dicho,
aproximadamente 7.5 micrómetros, ¿no es cierto? O sea, todos ellos van a tener casi un tamaño normal, como estoy indicando acá esta parte, ¿no es cierto? Microcito será cuando todos ellos sean pequeños. Veamos esta imagen, por ejemplo, si comparamos entre este grupo de células, este es pequeño. Si estos son normales, este es pequeño. Y este es grande, entonces se llamará macrocito, ¿no es cierto? Normocito, microcito y macrocito de tamaño mayor. Lo propio ocurre en cuanto a su coloración. Cuando todos ellos se colorean de una misma coloración, que normalmente es esta de acá que están viendo acá, con la parte central ligeramente clara, así se colorea, porque ya hemos indicado que la parte central es mucho más delgada, entonces capta menos colorantes, se colorean así, se llaman normocrómicos, ¿sí? Cuando se colorean intensamente, como estas, por ejemplo, estas tres de aquí, esta de acá, no se ve esa zona clara, se conocen como de hipercrómicos. Y se denominan hipocrómicos cuando la zona clara es muy más amplia, fíjense aquí, prácticamente parece ser un anillo, ¿no es cierto? Entonces estos son los hipocrómicos. Esto en cuanto a tamaño y denominación en cuanto a la coloración. También podemos tener diferentes denominaciones tomando en cuenta en cuanto a su forma. Así, por ejemplo, se denominan acantocitos cuando las células tienen así prolongaciones citoplasmáticas de formas muy diferentes, como se ve esta célula. Parece ser un cuerpo espín, ¿no es verdad? ¿No? Acantocitos. Células en diana, cuando se ven así, por ejemplo, como las dianas, esos que utilizan los que practican el tiro, ya sea con rifle, pistola, ¿no es cierto?, donde disparan. Esta es una diana. Todas tienen esa característica. Se llaman eliptocitos cuando los glóbulos rojos son así alargados, como ven acá, como chorizos. ¿No es verdad? Dacriocitos, cuando los glóbulos rojos tienen más o menos la forma de una gota, ¿no? Gota de agua. Después se llaman dacriocitos. Equinocitos, cuando los glóbulos rojos tienen una especie de espinas que salen de su superficie como prolongaciones. ¿Sí? Aquí se ve claramente. Drepanocitos cuando tienen esta característica de forma de un gusano o de una media luna. ¿Ya? No solo pueden tener variaciones en cuanto a forma, sino que también muchas veces pueden tener inclusiones basófilos, punteados basófilos, como se ven acá, que son muchas veces restos de cromatina. O inclusive puede haber que un parásito se introduzca dentro de un glóbulo rojo, como en este caso, el parásito del Plasmodium está dentro de un glóbulo rojo. Seguimos viendo. Hay otras, por ejemplo, que tienen inclusiones, como se ven acá. Igual aquí hemos estado indicando, ¿no es cierto? Abundantes inclusiones. ¿Ya? O pueden tener un halo de cromatina alrededor, como en este caso, que se conoce con el nombre del anillo de Cabot. Ahora, los glóbulos rojos pueden presentarse así como están observando, de manera individual, o pueden estar agrupados, aglutinados, así formando grupos, que se ve de esta manera la microscopía, esta es representación esquemática, o pueden alinearse así de manera lineal, como pilas de moneda. ¿Sí? Esas son las formas de poder presentarse entonces, de los glóbulos rojos. Verán entonces que hay mucho nombre propio que hay que aprender. Bien, la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína. Es aquella sustancia roja que se encuentra al interior de los glóbulos rojos. Es una proteína tetramérica grande compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, ¿sí? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Ya? Cada una de las cuales a su vez está unida de manera covalente, ¿no es cierto?,
a un grupo M y esta a una molécula de hierro o de fierro. ¿Ya? Es la hemoglobina entonces que le va a dar una coloración ligeramente amarillo pálido al glóbulo rojo. Ahora bien, en regiones de concentración alta de oxígeno, como es el pulmón, porque en el pulmón estamos atrapando, inhalando oxígeno, la hemoglobina, o su componente que es la globina, libera el anhídrido carbónico y el hierro y se une al oxígeno. En cambio, en las regiones bajas de oxígeno, como son los tejidos, ¿ya?, la hemoglobina va a liberar anhídrido del oxígeno y se va a unir o va a recoger el anhídrido carbónico. Esta propiedad, entonces, la convierte en un transportador ideal de gases hacia los pulmones o los gases respiratorios. Ahora bien, la hemoglobina que transporta oxígeno, que está unida a oxígeno, se conoce con nombre de oxihemoglobina, ¿ya? Y la que va a transportar el anhídrido carbónico es la carbaminohemoglobina o carbamilhemoglobina, así se va a denominar. ¿Ya? No solo se puede unir a oxígeno o anhídrido carbónico, también se une al óxido nítrico, ¿ya?, que es una sustancia neurotransmisora que produce una dilatación, una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Por otro lado, existen aminoácidos, pues estos aminoácidos de la cadena de hemoglobina, que son alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Y de esto dependen los diferentes tipos de hemoglobina. ¿Ya? Así en el feto, el principal tipo de hemoglobina es la denominada hemoglobina fetal, el HbF. En cambio, en el adulto existen dos tipos de hemoglobinas. La hemoglobina A1, que es el mayor porcentaje, 96%. La hemoglobina A2, apenas el 2%. Y el resto, otro 2%, sería la hemoglobina fetal, sumando en total entonces el 100% de esta hemoglobina. Por otro lado, la membrana plasmática del eritrocito y el citoesqueleto subyacente, o sea, los componentes del citoesqueleto, ¿ya?, hacen que esta membrana sea sumamente flexible para que pueda soportar grandes fuerzas de deslizamiento. ¿Ya? Cuando el glóbulo rojo está siendo transportada al interior de los vasos sanguíneos, muchas veces los vasos sanguíneos tienen menor diámetro que el glóbulo rojo. Hay capilares que tienen, ya, por decir, 6,5 micrómetros, el glóbulo rojo tiene 7,2, teóricamente no pasaría, ¿verdad? Pero tiene que pasar, para eso que tiene que alargarse, y eso está debido o se debe entonces a estos componentes, principalmente al citoesqueleto que se encuentra en su membrana plasmática. En resumen, la membrana plasmática típicamente es una bicapa lipídica, como hemos estado mencionando de todas las membranas plasmáticas. Va a tener un 50% de proteínas, ¿no es cierto? Estas proteínas están bajo de dos formas, las proteínas integrales y las proteínas transmembranales. Hay lípidos en un 40% y hay carbohidratos hacia la superficie en un 10%. Existen otras proteínas como, por ejemplo, la glucoferina A, ¿ya?, la proteína banda 3, anda por acá, aquí está, la proteína banda 4,1, por acá, ¿no es cierto? Esta a su vez puede unirse a la banda 3 o puede unirse a la espectrina, a las glucoferinas que están por acá, o también a la anquirina que está por acá, ¿sí? Entonces, todos estos componentes proteicos
Entonces forman la configuración de la membrana plasmática. Por tanto, la membrana plasmática del eritrocito y el citoesqueleto no son los que van a contribuir a mantener la forma, la integridad estructural es la forma y funcional del glóbulo rojo. Durante su vida, que es de 120 días, los eritrocitos recorren aproximadamente unas 100.000 veces todo el sistema circulatorio. Se salen del corazón, llegan al corazón unas 100.000 veces. Entonces, el eritrocito tiene la capacidad de modificar su forma para someterse a las fuerzas de deslizamiento para pasar vasos sanguíneos cuya luz es más pequeña. Eso ya habíamos aclarado. ¿Qué es el grupo sanguíneo? ¿Y qué es el factor RH? Además de las proteínas, en la superficie existen carbohidratos, que representa el 10%, ¿no es cierto? Estos carbohidratos presentan cadenas hereditarias de carbohidratos que van a actuar como antígenos, y estos antígenos son los que van a determinar los grupos sanguíneos. Así entonces, hay carbohidratos que corresponden al grupo O, al grupo A, al grupo B y al grupo AB. ¿Sí? Y de ahí entonces resultan los grupos sanguíneos OAB o AB. ¿Ya? El grupo O es aquel que no va a tener ningún antígeno, no tiene ni A ni B. ¿Sí? Entonces, este tipo de sangre puede donar a cualquiera de los grupos sanguíneos, pero solo puedes recibir de su mismo grupo, del grupo 0 o del grupo O. El grupo A tiene el antígeno del tipo A, y esta puede donar sangre a su propio grupo o al grupo AB. Y puede recibir de su mismo grupo o del grupo 0. El grupo B tiene el antígeno B, puede donar sangre al grupo B y al grupo AB. Puede recibir sangre de su mismo grupo o del grupo 0. El grupo AB tiene los dos antígenos, el A y el B. Puede donar a su mismo grupo AB y puede recibir grupo de cualquier grupo, del grupo AB, del grupo A, del grupo B o del grupo 0. ¿Ya? Por tanto, el grupo 0, ¿ya?, es el donador universal, ¿sí? El grupo AB es el receptor universal. El otro grupo es el RH, que resulta de rezos. Ahora, los que van a tener este factor serán aquellos que tienen RH positivo, y los que no tienen son RH negativo. De ahí que entonces resulte el RH negativo y el RH positivo, el RH negativo. El RH negativo puede donar sangre a su mismo grupo y recibir del grupo que tiene positivo o negativo. Y el que tiene RH negativo puede donar al que tiene RH negativo o RH negativo, pero solo puede recibir de su mismo grupo, o sea, de un RH negativo. Entonces, para eso nos sirve esta tabla de la clasificación de los grupos sanguíneos y del RH. Bien, ahora veamos las otras células, que son los llamados leucocitos o los glóbulos blancos. En un adulto normal está del orden de 6.500 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Puede haber en menor número, 4.500, 5.000. ¿Ya? En ese caso toma la denominación de leucopenia.
o puede haber más de 10.000, 15.000, 20.000 por milímetro cúbico, en cuyo caso se va a conocer con el nombre de leucocitosis, que generalmente está producida por un proceso infeccioso. En cambio, la leucopenia está producida generalmente por enfermedad de tipo crónico. Los glóbulos blancos se producen en la sangre, en la médula ósea, y de ellas son transportados por la sangre, ¿sí? Y a medida que están viajando por la sangre, ¿ya?, están madurando. Una vez que ya se sienten completamente maduros, entonces salen abriéndose a través de las células endoteliales, o sea, de las revestimientos de los vasos sanguíneos, salen fuera y se conoce como una diapédesis. Y por otro lado también, por este proceso, las células epiteliales reconocen a las células, a los glóbulos blancos, y entonces le abren camino para que pueda salir. Cuando están dentro de la sangre son redondos. En cambio, cuando están fuera de la sangre tienen diferentes formas. Existen dos tipos. Los llamados granulocitos, aquellos que van a tener gránulos específicos en su citoplasma. Es más, las 5 células que conforman parte de los glóbulos blancos, que son los neutrófilos, el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo, basófilo y el eosinófilo son llamados granulocitos, porque tienen gránulos específicos. Y los agranulocitos son los que no tienen gránulos específicos, son el monocito y el linfocito, pero todos ellos, los 5, tienen gránulos inespecíficos que se llaman lisosomas. Estas 5 células, ¿ya?, se las pueden diferenciar por sus gránulos o se las pueden diferenciar por la forma de sus núcleos. Cada célula tiene una forma característica de núcleo. Si vemos acá, por ejemplo, el neutrófilo tiene un núcleo multilobulado, no es nucleado, multilobulado. O sea, es un solo núcleo con varios lóbulos. El monocito tiene su núcleo de forma de riñón. El basófilo tiene bilobulado, igual que el eosinófilo, pero la diferencia está que tiene gran cantidad de gránulos basófilos. En cambio, el eosinófilo tiene también gran cantidad de gránulos eosinófilos. En cambio, el linfocito es el más pequeño de las 5 y tiene un núcleo grande en relación con la propia célula, o sea, con su citoplasma. O sea, ocupa el mayor porcentaje de esta célula, el núcleo, dejando el citoplasma, como ven acá, como un anillo a su alrededor. Entonces, así se observan estas diferentes células que conforman el grupo de los leucocitos. Veamos cada una de ellas. Aquí tenemos en la sangre periférica los diferentes tipos de células. Estos son los glóbulos rojos, fragmentos de plaquetas. Este es ¿dónde está? Este es el neutrófilo, este es el neutrófilo. Este es el eosinófilo, gránulos rojos o acidófilos. Este es el basófilo. Aquí está el linfocito, el más pequeño. Y esta es el monocito. En cambio, esta es una célula que se llama encallado, que es todavía una célula en proceso de diferenciación. Tiene un núcleo que está así bastante alargado, que normalmente aparece en la sangre periférica en más o menos en 1%. Veamos ahora. Los neutrófilos también se conocen como leucocitos polimorfos nucleares por las diferentes formas que tiene su núcleo. Representan aproximadamente el 60 a 70%. Son los más numerosos de la sangre. ¿Sí? Mide de 9 a 12 micrómetros de diámetro. Su núcleo es multilobulado, ¿ya?
aparenta ser muchas veces, como se ve acá, por ejemplo, en la microscopía electrónica pareciera que fueran 3 núcleos separados, ¿no es cierto? Pero se ve que todos ellos siempre están unidos por un hilo de cromatina, no están completamente separados. Normalmente aparecen con 3 lóbulos, son leucocitos, neutrófilos jóvenes, que a medida van envejeciendo van adquiriendo más, 4 o 5 lóbulos. Un neutrófilo con 5 lóbulos está a tiempo de desaparecer, está envejecido, ¿no? Ya va a ser eliminado. ¿Qué es la cromatina sexual, llamada también cuerpo de Barr o pálido de tambor? ¿Ya? El grupo de cromosomas que tiene la mujer, los cromosomas sexuales son 2, XX, ¿no es cierto? Una de ellas está dispersa, formando la cromatina, y la otra está de manera condensada. Cuando esta cromatina condensada se exterioriza hacia el citoplasma, como en este caso, este pequeño apéndice como un pálido de tambor, es la representación de la cromatina sexual, que se ve en los neutrófilos de la mujer, pero no siempre se ve en todas, solo cuando se exterioriza hacia afuera. Cuando está hacia adentro no se va a ver, se va a confundir con la eucromatina. ¿Sí? Entonces, así como se ve entonces la cromatina sexual cuando es visible. Indicamos que estas células tienen 3 tipos de gránulos. Los gránulos específicos, que son estas que estamos observando acá, son pequeños, apenas tienen de 0,1 micrómetro de diámetro, son ligeramente alargadas, contienen varias enzimas y agentes farmacológicos para destruir principalmente bacterias, son antimicrobianas. Los gránulos azurófilos son grandes, tienen 0,5 micrómetros de diámetro, son lisosomas. Este tipo de gránulos tienen todas las células. Son los lisosomas que hemos descrito en cualquier tipo de célula, que contienen hidrolasas ácidas. Y los gránulos terciarios contienen gelatinasa y la catepsina. De ahí que estas sustancias inclusive pueden destruir el componente gelatinoso o la sustancia amorfa de los tejidos. Las funciones de los neutrófilos. La principal función es la destrucción de los microorganismos mediante fagocitosis o la liberación de enzimas hidrolíticas alrededor de ellas. Por otro lado, también elaboran y liberan leucotrienos y de esa manera inician el proceso inflamatorio y la secuencia de este proceso es como sigue. La unión del factor quimiotáctico del neutrófilo liberado por las células plasmáticas se une a la membrana plasmática del eosinófilo y facilita la liberación del contenido de sus gránulos terciarios. Entre estos se libera la gelatinasa y la catepsina, que degradan la lámina basal y va a facilitar la migración de los neutrófilos. También se liberan el contenido de los gránulos específicos a la matriz extracelular y allá ataca a los microorganismos invasivos. Esos microorganismos muchas veces son fagocitados, ¿ya? Y quedan encerrados al interior de los neutrófilos en forma de fagosomas y son destruidos por la liberación de las enzimas que contienen los gránulos azurófilos. Por otro lado, estas células, los producen el peróxido de hidrógeno y el ácido hipocloroso que va a destruir a las bacterias. ¿Ya? El peróxido de hidrógeno muchas veces se produce en exceso y puede ser dañino para el propio organismo. Para esto está otra enzima que es la catalasa, que va a degradarla
entonces de ese modo se limita el daño tisular. Como consecuencia de todo este proceso, en el sitio de ingreso de un antígeno se produce pus, que es nada más que neutrófilos muertos y bacterias muertas, más el líquido extracelular. También estas células van a sintetizar leucotrienos, que van a ayudar a la iniciación del proceso inflamatorio. Los neutrófilos tienen entonces la función de fagocitar para diferenciar con los macrófagos del tejido conjuntivo. A estas células también se las conocen con nombre de micrófagos, pequeños macrófagos. El proceso de la fagocitosis en sí es como sigue. Hay reconocimiento y fijación del antígeno por la célula, el neutrófilo. ¿Ya? Ese antígeno es rodeado por los pseudópodos del neutrófilo, es incorporado al interior de la célula como un fagosoma y dentro de ella entonces se activan las oxidasas y se produce una digestión del antígeno. También se van a fusionar glánulos azurófilos al fagosoma y va a producirse una degranulación acá, una degranulación, ¿sí? Finalmente va a ocurrir una digestión de esofagosoma, ¿sí? Y lo que no es servible para la propia célula es eliminada por exocitosis o se queda al interior como cuerpo residual. Los eosinófilos es otra célula que constituye el 4% del total de los glóbulos blancos. Es mucho más grande que el neutrófilo, mide de 10 a 14 micrómetros. Tiene un núcleo bilobulado, como ven acá, pero unido por un hilo de cromatina, no son separados. Y en conjunto más o menos se ve visto como una salchicha. ¿Ya? La interleucina 5 es la que va a propiciar la proliferación y diferenciación de los eosinófilos en la médula ósea. Los eosinófilos tienen dos tipos de gránulos, los gránulos específicos y los gránulos inespecíficos. Los gránulos específicos son alargados, como ven acá en esta imagen de microscopía electrónica, de color rosa intenso. Tienen un centro cristalino electrodenso, ya son por lo que también se conocen con el nombre de cristalocitos, una región interna y está rodeada por una parte externa. Contienen la proteína básica mayor, la proteína catiónica del eosinófilo y la neurotoxina, que son eficaces para la destrucción de los parásitos. En cambio, los gránulos inespecíficos son los lisosomas, que tienen enzimas hidrolíticas, para la destrucción de los gusanos, parásitos e hidrólisis de complejos antígeno-anticuerpos. Sus funciones son, ¿ya?, al unirse con la histamina, con los leucotrienos, el factor quimiotáctico eosinofílico, propician la migración de los eosinófilos al sitio de la reacción alérgica o al sitio de una reacción de un gusano o un parásito. Allá va a producirse la destrucción de sus gusanos por la formación de poros en sus membranas externas de estos parásitos. Libera también sustancias que van a iniciar las reacciones inflamatorias como la histamina. ¿Ya? Y también fagocitan los complejos antígeno-anticuerpos y los van a destruir, principalmente los antígenos producidos por los gusanos, por los parásitos. El basófilo. El basófilo constituye menos del 1%, es el que está en menos porcentaje en la sangre circulante. 1%. De 100 células
de 100 glóbulos rojos que se contabilizan, 1 es basófilo. Eso quiere decir 1%. Son células redondas, pequeñas, de 8 a 10 micrómetros. Tiene su núcleo en forma de S. ¿Ya? Cuando se ve a la microscopía electrónica, se ve como si tuviera 3 lóbulos. ¿Ya? Tiene la característica que tiene gran cantidad de gránulos grandes y específicos que, como se ve acá, están llenando la célula, que muchas veces dificultan la visualización del núcleo. A la microscopía electrónica, que es lo que vemos, el aparato de Golgi, pocas mitocondrias, hay retículo endoplasmático rugoso abundante y depósitos ocasionales de glucógeno. En su superficie presentan receptores para la inmunoglobulina E. Tiene igual 2 tipos de gránulos, específicos y inespecíficos. Sus gránulos específicos, como ven acá, ya se tienen un color azul a negro, son basófilos de 0.5 micrómetros, y su perímetro es ligeramente rugoso, es arrugado. ¿Qué va a contener estos gránulos? Contienen heparina, contienen histamina, factor quimiotáctico eosinofílico, factor quimiotáctico neutrofílico, proteasas neutras, sulfato de condroitina peroxidasa. Contiene casi las mismas sustancias que contiene la célula cebada del tejido conjuntivo. Y los gránulos específicos son nada más que los lisosomas que ya mencionamos, que tienen todas las células que contienen hidrolasas ácidas. ¿Cuáles son las funciones? Realmente inducen a procesos inflamatorios como sigue. El antígeno se une a las moléculas de superficies receptoras de la inmunoglobulina, y esto hace que libere el contenido de sus gránulos al espacio extracelular, fuera de la célula. Por otro lado, el ácido araquidónico, o se forma, pero un ácido araquidónico por las fosfolipasas que van a producir los factores químicos mediadores de las respuestas inflamatorias, o sea, estas sustancias que se indican acá. Principalmente, se va a producir la liberación de histamina. Esta va a causar una contracción del músculo lisobronquial, una vasodilatación en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, por ejemplo, en los sitios de infección o de ingreso de un antígeno. Por otro lado, los leucotrienos ejercen efectos similares a la histamina, pero son más lentas y persistentes. Igual van a producir broncoconstricción, vasodilatación. ¿Ya? También van a activar la migración de los leucocitos al sitio de desafío antigénico, o sea, al sitio donde ahí está ingresando un antígeno. Los monocitos. Es el más grande de todas ellas. Mide 12 a 15 micrómetros, ¿ya? Y representa del 3 al 8%. ¿Sí? Dice, presenta un núcleo grande, excéntrico, eso no se puede ver porque está ocupando casi todo el citoplasma. Tiene la forma de un riñón o de un aspecto de apolillado o jabón burbujeante. Esas son las comparaciones que se hacen. Esto es debido a la cromatina, que es gruesa, puede tener hasta 2 nucleolos. Su citoplasma es gris azuloso y tiene múltiples gránulos azurófilos, o sea, lisosomas. A la microscopía electrónica, que es lo que se ve, que ahí tiene heterocromatina y eucromatina. Hay cromatina condensada y hay cromatina disuelta. El aparato de Golgi está cerca de la hendidura, o sea, está próximo a esta parte, esta es la hendidura, ¿no es cierto? Tiene el retículo endoplasmático, pequeña cantidad, mitocondrias, hay ribosomas libres, abundantes y múltiples lisosomas. Esta célula, una vez que se forma,
también se forma a nivel de la médula ósea, permanece unos días en la sangre circulando, madurando, y sale de ella en el tejido conjuntivo y se diferencia en macrófago. Dependiendo del sitio donde se libera, entonces toma diferentes denominaciones. Ya mencionamos al hablar de tejido conjuntivo, ¿se acordarán? Por tanto, entonces son fagocitos que forman el sistema fagocítico mononuclear, o sea, forma parte de aquel grupo de fagocitos que tienen un mismo origen. Fagocitan y destruyen, ¿qué? Células muertas, envejecidas, antígenos y partículas extrañas como proteínas, como bacterias. También producen citocinas que van a activar la reacción inflamatoria. También son presentadores de antígenos, por tanto tienen porciones para antígenos que son los epítopos, por tanto tienen capacidad inmunitaria. Y finalmente forman las células gigantes de cuerpo extraño. Esto cuando el invasor es mayor que ellos, varios macrófagos lo rodean, finalmente se fusionan y forman entonces lo que se conoce con nombre la célula gigante de cuerpo extraño. Los linfocitos son las células más pequeñas de la sangre. Miren, en término medio de 8 a 10 micrómetros de diámetro. Y representan el 20 a 25% del total de los leucocitos. Están en segundo lugar después de los neutrófilos. Los neutrófilos son los más numerosos y le siguen los linfocitos. Tienen un núcleo redondo indentado. Esto quiere decir que este núcleo tiene una ligera depresión en uno de sus lados. A esto se llama indentación. Esto que se ve en la microscopía electrónica, esta es la indentación que aquí nos está observando. Dice, ocupa la mayor parte de la célula, fíjense acá, casi ocupa todo el citoplasma, dejando nada más que a su alrededor como un anillo. ¿Sí? Por tanto, este núcleo es denso, es heterocromático, periférica, y el citoplasma es de color azul pálido. En base a su tamaño, hay linfocitos pequeños, medianos y grandes. Los pequeños son los más abundantes, 8 a 10 micrómetros, los medianos un poco más grandes, 12 a 15, y los más grandes son de 15 a 18. ¿Qué es lo que vemos a la microscopía electrónica? Hay escasa cantidad de citoplasma porque está ocupada mayormente por el núcleo. Hay escasas mitocondrias. Hay aparato de Golgi que es muy pequeño y pocos perfiles de retículo. Hola, ¿sí? ¿Alguien desea hablar? Bueno, seguimos. Y hay un número pequeño de lisosomas que tienen un tamaño de 0,5 micrómetros y hay abundantes ribosomas, que son los que forman proteínas, ¿verdad? Existen 3 tipos de linfocitos y esto vamos a hablar con mayor detalle cuando estemos refiriéndonos al sistema inmunitario. Los llamados linfocitos B, que representan el 15%, los linfocitos T son los más numerosos, el 80%, y las llamadas células nulas representan el 5%. Existen dos, o sea, las llamadas subpoblaciones de los linfocitos. Y entre estas tenemos los linfocitos memoria, los linfocitos efectores y las células nulas. Esta subdivisión o subpoblación se debe a que se van formando por la estimulación de antígenos específicos que los van a diferenciar. Así, por ejemplo, los linfocitos de memoria son de 2 tipos, los linfocitos memoria B y los linfocitos memoria T. Estas ahora por división, ¿no es cierto? O frente a una respuesta
o exposición posterior al antígeno, se van a dividir o subdividir en linfocitos efectoras. Igualmente también en linfocitos B efectoras y linfocitos T efectoras. A su vez, estos van a tener otros subtipos. Los linfocitos B efectoras son las encargadas del sistema inmunitario de mediación humoral. Para esto, se van a diferenciar en las células plasmáticas y estas van a producir anticuerpos que van a estar en contra de los antígenos. En cambio, los linfocitos T son los que se encargan del sistema inmunitario de mediación celular y se van a diferenciarse en linfocitos citotóxicos, en linfocitos colaboradores y los linfocitos reguladores. Los linfocitos T citotóxicos, llamados también citolíticos, son muy similares a los linfocitos citolíticos naturales o las NK, ¿ya? Son las que establecen ese contacto físico y destruyen a las células extrañas o alteradas por virus. O sea, son las que atacan directamente a la sustancia extraña, ¿ya? Es como si comparáramos en una guerra, establecen una lucha soldado contra soldado, enemigo contra enemigo. Los linfocitos T colaboradoras, llamadas también linfocitos T helper, son los que van a iniciar y desarrollar las reacciones inmunitarias. Y los linfocitos T reguladoras normalmente suprimen las reacciones inmunitarias. En cambio, otro grupo de células llamadas las células nulas son dos tipos de células. Son células madres circulantes que van a originar células diferentes a las células que tienen forma en la sangre. Y los linfocitos citolíticos natural killer son las que destruyen algunas células extrañas y las células alteradas por virus sin influencia del timo o linfocito T. O sea, los linfocitos T se llaman así porque van a especializarse en el timo. En cambio, estas células se forman y no van al timo, pero tienen la misma función que los linfocitos T. Por tanto, entonces, las funciones son las siguientes. Dentro de la sangre, estas células no tienen ninguna función, pero cuando salen fuera, sí, y generalmente van a intervenir en la defensa del sistema inmunitario. Así los linfocitos T se van a encargar del sistema inmunitario de mediación celular, o sea, aquella que va a tener una reacción inmunitaria. En cambio, los linfocitos tienen a su cargo de mediación celular, o sea, van a actuar directamente. De estas, los linfocitos T van a ir al timo, o la corteza del timo, donde se van a especializar. En cambio, los linfocitos B se quedan en alguna parte de la médula ósea donde se van a especializar. ¿Ya? La especialización es madurar. ¿Ya? Y una vez que maduran, penetran en el sistema linfoide y van dividiéndose por mitosis y de esa manera van manteniendo clonas de células idénticas iguales. O sea, una vez que se han formado, siguen dividiéndose y al dividirse siempre serán idénticas entre ellas. Y estas van a responder entonces como clonas para poder reconocer y responder a un mismo tipo de antígeno. ¿Sí? Así, por ejemplo, tenemos células que van a, por ejemplo, responder al antígeno, por decir, de la varicela, y siempre todas las células van a tener ese mismo antígeno y siempre van a reconocer a esa varicela. ¿Ya? Un antígeno específico es el que va a estimular la proliferación de estos diferentes tipos de células. Y aquí tenemos un cuadro que también tienen en su libro, donde en la primera columna están las características, en las otras columnas están las diferentes células, y ahí tenemos las diferentes características: tamaño, diámetro, núcleo, gránulos, contenido de sus gránulos, sus marcadores de superficie, el periodo de vida. Hay células que
viven menos de una semana, como el neutrófilo, el neutrófilo menos de 2 semanas, los basófilos pueden vivir hasta 2 años, los linfocitos pueden vivir meses, en cambio los monocitos días o también meses. Y sus funciones. Este cuadro lo tienen en el libro, los he extractado de ella simplemente, por tanto, entonces cuando están estudiando en base a este cuadro van fijando todos estos conceptos que son características propias de cada una de las células y que deben de conocer, porque las preguntas de sangre vienen así. ¿Cuál es la célula más grande? Entonces deberán ver aquí y comparar, ¿no es cierto? El más grande. ¿Cuál célula está en mayor porcentaje? Entonces, en este cuadro deducirán que es el más grande. Para eso sirve este cuadro. Finalmente, las plaquetas. Las plaquetas no son células, son fragmentos celulares, son fragmentos citoplasmáticos en forma de discos biconvexos, o sea, son abultados ambos lados, sin núcleo. Claro, son fragmentos citoplasmáticos. Miden aproximadamente unos 2 a 4 micrómetros de diámetro y están de alrededor de 250.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Y es así como se ven pequeños acúmulos de puntos en la sangre periférica, como se ve en esta imagen. Tienen un promedio de vida de 14 días. Su membrana plasmática es gruesa. Está formada por múltiples moléculas receptoras y tiene externamente un glucocáliz grueso. Por tanto, presenta 2 regiones, una parte periférica llamada hialómero y una parte central que tiene gran cantidad de gránulos, se conoce con el nombre del granulómero. El hialómero, en la parte periférica, presenta de 10 a 15 microtúbulos paralelos, formando entre sí anillos, que ayudan a conservar de esa manera la forma de ese disco biconvexo. Hay también haces de microtúbulos relacionados principalmente con las proteínas de actina y miosina, y por tanto esto hace entonces que este fragmento plaquetario es contráctil, puede retraerse. En cambio, el granulómero, como están viendo acá, muestra gran cantidad de mitocondrias, depósitos de glucógeno, peroxisomas y 3 tipos de gránulos. ¿Ya? Tenemos los gránulos alfa, que son estos de acá. Tenemos los gránulos beta, aquí. Y los gránulos lambda, que son estos de acá. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la conformación de estos diferentes tipos componentes de la plaqueta. El sistema tubular, que está a nivel del hialómero, tienen 2, el sistema tubular de apertura de superficie y el sistema tubular denso. ¿Ya? ¿Qué son? Son una invaginación de la membrana plasmática que incrementa en el área de superficie. En cambio, los de tubular denso son material electrodenso que se origina del tejido plasmático rugoso. Este sistema tubular, ¿qué va a hacer? Va a acelerar la absorción y la liberación de moléculas a partir de las plaquetas activadas. En cambio, el sistema tubular va a secuestrar iones de calcio para evitar la pegajosidad de las plaquetas, o sea, para que se puedan pegarse entre ellas. Y los gránulos, son 3, hemos dicho que son los gránulos alfa, delta y gamma, y perdón, lambda. Los más grandes son los gránulos alfa, que tienen aproximadamente de 350 a 500 nanómetros. Estas contienen factores de coagulación como son fibrinógeno, tromboplastina, plaquetaria, trombospondina y factores de coagulación que van a dar los factores de la coagulación y facilitan también la separación del vaso, como la agregación plaquetaria y la coagulación de la sangre.
Los gránulos delta son intermedios entre 250 a 300 nanómetros, son las que contienen calcio, son las que proveen energía, ADP, ATP, la serotonina, la histamina y la pirofosfatasa. Entonces, estos factores facilitan la agregación y la agregación plaquetaria y producen la vasoconstricción. Y los gránulos lambda, que son los más pequeños, tienen enzimas hidrolíticas, ¿ya?, que van a intervenir en la resorción del coágulo después de que se haya resuelto una, por decir, una solución de continuidad. Una imagen donde vemos acá entonces glóbulos rojos, aquí dos glóbulos blancos, neutrófilos, y ahí vemos plaquetas, ¿no? Las funciones. La principal función es de limitar la hemorragia. Para esto, se va a adherir al endotelio, o sea, al recubrimiento interno de los vasos sanguíneos, en caso de que exista una lesión, ¿no es cierto?, un corte. Entonces, ¿qué va a producirse? En primera instancia, se va a activar los factores de coagulación específica con liberación de prostaciclinas y la trombomodulina. Como segundo paso, como consecuencia de esto, va a haber una liberación del factor de von Willebrand, y esto va a producir una agregación plaquetaria, y también va a haber una liberación de la endotelina por las células del endotelio, y se va a producir una vasoconstricción, o sea, el vaso va a disminuir de su diámetro. Tercer momento, se produce una activación plaquetaria, o sea, las plaquetas se van a adherir al colágeno del subendotelio de la zona que está rota, ¿no? En ese sitio se va a producir entonces la liberación de adenosindifosfato y la trombosposdina para la agregación plaquetaria, o sea, va a haber un gasto de energía. En quinto momento viene la acción del tromboxano A2, que va a continuar produciendo más vasoconstricción y más activación de las plaquetas. Como consecuencia de todo esto se va a formar el tapón, que va a bloquear la hemorragia y va a iniciarse el ensamblaje de los factores de coagulación. Séptimo paso, por acción de los factores de coagulación y de conversión, el fibrinógeno se convierte en fibrina, o sea, hay una especie de tejido fibroso. Y así entonces se va a formar un coágulo sanguíneo que se conoce con el nombre de trombo, que es nada más que el conjunto de plaquetas, eritrocitos, leucocitos, y es una sustancia gelatinosa y estable. Y finalmente se va a producir una contracción del coágulo y tracción de los bordes libres del vaso sanguíneo, y se va a producir entonces la reparación del vaso y finalmente la destrucción del trombo que se ha formado por acción principalmente de la plasmina liberada por los macrófagos. Entonces así, en la secuencia entonces de la coagulación o la reparación para poder detener una hemorragia que se está produciendo por una lesión en un vaso sanguíneo. Recordando, tenemos entonces una imagen de sangre con los glóbulos rojos y los 5 tipos de células que hemos mencionado: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito, linfocito. Es un neutrófilo, glóbulos rojos. Tenemos plaqueta, linfocito, neutrófilo, monocito. Estos son los equinocitos, ¿no es cierto? Hemos dicho que tienen sus superficies de forma irregular, de manera de espinas. Muchas veces esto se produce cuando existe una hipertonicidad del plasma. Sale su líquido del glóbulo rojo y entonces la célula se va arrugando, principalmente cuando existen sustancias tóxicas en el plasma, como por ejemplo
el veneno de los reptiles, o inclusive el veneno puede ser de una abeja. Glóbulos rojos, verán, hay una hipocromía, fíjense, casi están vacíos de hemoglobina los glóbulos rojos. Neutrófilo, linfocito, neutrófilo. Como verán siempre, neutrófilo, linfocito se ven en cualquier extendido de sangre. Igual, neutrófilo, linfocito. Vemos acá, por ejemplo, linfocitos de tamaños grandes, de tamaños pequeños, de tamaños medianos. Hay bien hipercromáticos, coloración normal. Estas imágenes las vamos a ir viendo cuando estemos pasando sangre. ¿Qué pasó aquí? No sé qué es lo que se ha interpuesto aquí. Vaya, vaya. Fuera. No quiere salir de Opera. Bueno, no sé de cómo se me ha activado este otro buscador. Bien. Entonces, con esto terminamos este capítulo de sangre. Y pues, la próxima continuamos con la segunda parte, que es la hematopoiesis. Estamos aquí. Vamos a quedar acá. Y nos vemos a la tarde si es que no hay alguna duda o pregunta que hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, doctor. Nada. Creo que no, doctor. Bueno, pues entonces nos vemos más tarde. Hasta más tarde, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.